Gracias por seguir en Mega Noticias. Vamos a poner juntos el tema sobre la mesa. Bueno, se dio a conocer que hay aspirantes a consejeros y consejeras electorales y hasta el titular del INE simpatizantes con Morena. Para el presidente esto es normal, pero ¿realmente será tan aceptable como dice el mandatario? ¿Cuáles serían los riesgos para la democracia? Ese es el tema del día y se lo dejamos a Raúl Frías Lucio, que como usted sabe, se lo digo todos los días, es nuestro director editorial, y también nuestro compañero Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias. Adelante los dos y excelente semana. Muchas gracias, Marta, estimada Marta, muchas gracias por darnos paso para el tema sobre la mesa. Plan C, a ver, no pudo con la reforma. Sí, porque no tenía la mayoría calificada, Víctor, no pudo de alguna forma iniciar con la reforma electoral que pretendía este gobierno del presidente López Obrador. De ahí surgió el plan B porque, bueno, pues era de alguna forma cercenarle manos y pies al Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a lo que dicen los expertos, entre ellos algunos expresidentes del mismo INE, y dice es cortarle los recursos. Ese era el plan B. No contaban, o sí contaban en el gobierno federal, con que un ministro de la Corte iba a congelar el plan B, que lo dejaba como está, en lo que los ministros, el resto de los ministros, analizan este problema que, ya se había dicho, tiene varios elementos de anticonstitucionalidad, y esto de alguna forma se ve difícil que el plan B, que era quitarle manos y brazos al INE, pudiera caminar. Sí, y ahora, bueno, pues surge el plan C, sí, el plan C, que es permitir que los 4 lugares que van a dejar los consejeros electorales el próximo 3 de abril, ya estamos a días de esto, sean sustituidos por personas que algunos dicen están muy pegados a Morena, ¿sí? Y esto violando la convocatoria que indica que los aspirantes deberán ser, bueno, pues desde luego deberían ser imparciales, autónomos, y todo parece indicar, incluso lo que dice Maite Azuela, una de las miembros del comité de valoración, que, bueno, pues faltaron precisamente acreditar estos elementos. Y ahí está el riesgo precisamente. Hay que recordar que en todo este suceso, en toda esta sucesión de los miembros de los consejeros, bueno, se inscribieron 500 personas en la convocatoria, más de 500, Víctor. Luego hubo una primera selección, quedaron 92 y de esos 92 escogieron a 20, y estos 20 están formados en 4 quintetas donde, bueno, de acuerdo a esta paridad de género, le podría corresponder a una mujer ser la próxima presidenta del INE. ¿Cómo ves? Raúl, la percepción que a mí me queda como ciudadano promedio, que no estás metido en estos temas a profundidad como los especialistas o los que les gusta la política de fondo, y que muchas veces pues la ves en la distancia y todo, es que de nueva cuenta que quienes pagan la factura no solo es la sociedad como tal en su conjunto, sino los valores de credibilidad y de objetividad y de confianza. Credibilidad y confianza, porque de nueva cuenta te queda la percepción de que hay, aquí yo no sé cómo, pero de nueva cuenta hubo mano negra. Y la verdad es que también cuando empiezas a ver los perfiles de los más, digamos, indicados, pues caray, hasta en los apellidos salimos bailando, ¿no? Berta María Alcalde Luján, hermana de la Secretaria Federal del Trabajo. Lulisca Circey Bautista, esposa del subsecretario de SEDATU, por señalártelo. Guadalupe Álvarez Rascón, hija de un senador de Morena. Y así te la vas llevando. Entonces dices tú, híjole, no cabe duda que la clase política de Morena pues salió muy inteligente y muy lista, no solo sus actuales políticos vigentes, sino también sus hijos, sus parientes y sus amigos. Y volvemos al punto, ¿no? Caray, México, el país donde se reparten los puestos a gusto y conciencia. Y el presidente, ¿qué te puedo decir? Muy a las frases, que esa sí te queda a ti, Raúl. En Jalisco, cuando no pierdes, arrebatas, ¿no? Sí, aunque, a ver, fíjate que tú y aquí en estos programas para opinar hace mucho tiempo, siempre hemos hablado, sí, de revisar el tema del gasto que tiene el INE.
Hemos hablado de la necesidad de ajustar los ingresos, claro. ¿sí? Cómo se gasta el dinero, el que los partidos políticos tengan, pues sean más conscientes de una realidad de un país pobre y que los partidos políticos se ajusten a esa pobreza, a esa realidad, que los funcionarios, sí, también de alguna forma tengan, pues sí tengan buenos salarios, pero que tampoco sean esos niveles de prestaciones que salen completamente, digamos, del estándar de un funcionario, de un empresario, de un empleado, de alguna forma común. O sea, hemos hablado muchas veces de esto. La sana medianía, ¿no? La sana medianía que se hablaba, ¿no? Pero aquí el problema es que, yo estaba escuchando el discurso, por ejemplo, de esta señora Berta Alcalde Luján, la hermana de la secretaria del Trabajo, muy cercana a Morena, y ese fue su discurso frente al comité técnico. Hay que recordar que el comité técnico estuvo integrado, sí, por miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cercana en esta administración, muy cercana, y que ha echado a perder un organismo muy importante que lo ha vuelto parcial, lo ha vuelto de alguna forma... Una dependencia más de gobierno. Sí, lamentablemente, sí. Luego tenemos también miembros que fueron electos por el mismo, en la Cámara de Diputados, algunos de ellos, bueno, también con reconocimientos, algunos de ellos, y otros cercanos, lógicamente, a Morena. Ahora, hay que reconocer, Víctor, Morena hoy tiene una presencia importante, ¿sí?, en gobernaturas, en simpatías, y entonces pues también tiene que tener su representación, aunque aquí lo que hace ruido es que sean personas más que de Morena, López Obradoristas, ¿sí?, que el discurso de esta señora Berta Alcalde Luján fue exactamente lo que escuchamos todas las mañanas como disco rayado una y otra vez, es que los conservadores, es que sí, la neoliberalismo franciscana, o sea, hemos oído eso hasta la saciedad. Y esto me parece que de alguna forma muestra precisamente, y ahí lo importante de lo que dijo Maite Azuela, miembro de este comité de valoración, que pues faltaba precisamente cumplir ese aspecto que la convocatoria tenía de un perfil imparcial, y creo que ahí no se está cumpliendo, y el tema también de una autonomía. Y en estas mujeres que de alguna forma se han mencionado, Berta Alcalde Luján, que ya lo mencionaste, a Guadalupe Tadie Zavala, a Circei Bautista Arriola, a Guadalupe Álvarez Rascón, todas van a ir ocupando una de estas quintetas, ¿sí? Y ahora, ¿qué supuestamente debería de pasar? Que el próximo miércoles la Junta de Coordinación Política va a proponer estas quintetas para que los diputados voten y de alguna forma de ahí, de esa cada quinteta, salga el que será el consejero, y una de ellas será la presidenta del INE. Ahora, como no van a tener mayoría calificada, ¿sí?, entonces, ¿qué va a pasar? Se van al sorteo, a la insaculación, a la tómbola. Entonces la probabilidad de que de cada de estos grupos, de esta quinteta, salga, pues hay un 20% de posibilidad de que salga alguien digamos, con ese perfil que hemos señalado, cercano a López Obrador, ¿sí? Entonces, a ver, no nos debemos de asustar, me parece, pero sí estamos entrando en esta clara tendencia, Víctor, del presidente López Obrador, de primero, sí, una reforma electoral fuera de Constitución, luego el plan B, luego el plan C, y si este no le sale, pues no sé cuál será el que sigue, pero bueno, vamos a ver finalmente qué pasa. Entre miércoles y jueves tiene que quedar esta selección. Ahora, si los diputados no se ponen de acuerdo, será la Suprema Corte de Justicia la que realice la tómbola, como en las ferias, Víctor. A ver qué sale. Raúl, es así como entendemos o como nuestra clase política entiende el juego de la democracia, y seguimos sin resolver ese gran problema que lo hemos platicado infinidad de veces aquí en este espacio. ¿Cómo hacer que las instituciones no estén capturadas, ya sea por los partidos políticos o por el Ejecutivo? ¿Cómo poder
hacer? ¿De dónde jalar a esos ciudadanos probos, completamente independientes, capaces de poder darnos confianza y credibilidad? Pues seguimos sin encontrar las fórmulas, porque sigue siendo un juego entre políticos, entre partidos, entre el Ejecutivo y entre presiones, de que al final del día, hazle como quieras, pero siempre va a haber un dejo de desconfianza y falta de credibilidad. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Lo vamos a ver en los procesos electorales, que ya no el de Coahuila y el Estado de México, pero agárrate con la presidencial, porque ahí van a salir todas las razones para poder oponerse y decir por qué no funcionó ese proceso electoral. Ya lo estoy viendo, ya me lo estoy imaginando, Aquí se comienza a gestar ese problema, Raúl. Mira, hay otro asunto ahora que tocas este tema que también hay que considerar, Víctor, ¿sí? Cualquier cambio que se quiera hacer a la ley electoral tiene que ser antes del 2 de junio, porque de acuerdo a la ley, sí, se tiene que tener 90 días antes de que inicie el proceso electoral, que es en septiembre, estoy hablando del 2024, ¿sí? No se puede ya mover nada, de acuerdo a la ley. Entonces, si el 2 de junio no hay, que es la fecha de la elección precisamente del Estado de México y de Coahuila, si a partir de esa fecha no hay una modificación a la ley electoral, ya sea el plan B, el plan C, el plan D, el que tú quieras, ¿sí? Las reglas de la jornada electoral del 2024 van a ser con las que actualmente conocemos, ¿sí? Sí. Con todo lo que significa dentro de esto. Entonces, me parece que los tiempos van a jugar también en las próximas semanas, los próximos meses, van a jugar un papel fundamental. Si la Suprema Corte define sobre el plan B, y no solamente lo que Javier Lainez, el ministro de la Corte, definió de poner las cosas congeladas, que para muchos ya fue como un triunfo, pero hay que recordar que eso nada más dijo, a ver, vamos a dejar el plan B como está, no se puede aplicar, por lo que el INE tendrá que seguir operando con los mismos distritos electorales, con el mismo personal, y hasta ahí, digamos, todo se entiende. Y tendrán que ser ya los 11 ministros en conjunto los que tengan de alguna forma un veredicto sobre el tema del plan B. Así es que estamos jugando en tiempo, en forma, y seguramente va a ser muy interesante lo que vamos a vivir en los siguientes días. Pero fíjate la gravedad de todo este tema. Mientras tanto, los graves problemas de este país, que son seguridad, educación, salud y falta de Estado de Derecho, siguen prevaleciendo mientras que estamos con todo este circo ahí muy entretenidos. Así es, Raúl, la política dedicada a supuestos bienes superiores, pero nada que ver con lo que le afecta realmente al ciudadano. Porque yo te pregunto, esto que hemos platicado tú y yo, ¿a cuántos ciudadanos le interesa y se involucra? Bien lo decíamos hace un momento, ¿no? El ciudadano promedio está preocupado por su salario, está preocupado por su ingreso, por la carestía, por la inflación, por la inseguridad en muchas partes, donde ya hemos visto el Estado mexicano no está operando, por los temas de salud, abasto de medicina, servicios públicos. No, pero nuestros políticos están en otros temas más importantes, Raúl. Que sí, a ver, es importante, pero me parece, digo, no lo quiero minimizar. Sí, claro, asunto, ¿no? Porque pero hay que ponerlo en su dimensión correcta. Exactamente, ¿no? O sea, esto es política. Esto es política. Que de ahí dependen muchas de las cosas que suceden en este país, ¿no? Aquí nada más lo que está en juego es el concepto de democracia, de legitimidad, y de poder dar la certidumbre de que quien llegue al poder en los próximos procesos electorales realmente llegue con su propia fuerza y no por manipuleos, como ha sido la historia de este país toda la vida, Raúl. Qué difícil ahora que veía las corcholatas, como se les conoce, ¿qué va a hacer? O sea, a ver, el presidente ya dejó un testamento, una ideología, ¿sí? Y él espera que los siguientes, si es que son de Morena... Al pie de la letra. Al pie de la letra. Y no te muevas tantito. Y no anuncies que puedes hacer un cambio de lo que ya el presidente hizo, porque caminas, seas quien seas.
Vamos a ver qué política. pasa. Tiempos Raúl. interesantes en esto, Víctor, que a ti que te encanta todo esto, toda la política. Bueno. No, quisiera poder hablar más de otros temas. Me preocupó el tema del agua, Raúl, me preocupó el tema de la energía. Esos sí son temas que realmente nos deben de ocupar. Pero bueno, pues estamos metidos en este México. ¿Qué podemos hacer? Ya lo comentaremos. Gracias, Víctor. Un abrazo, Raúl. Muy buenas tardes y gracias también a las personas que escuchan este podcast a través de nuestras diferentes plataformas, incluyendo Spotify. Gracias y desde luego los invito a que sigan siguiendo a Mega Noticias y concretamente el tema sobre la mesa.